están en Pauta de Análisis. 8:07 de la mañana, sabemos que el tiempo avanza muy rápido, a veces más rápido de lo que nuestro cuerpo alcanza a asumir. La elección segunda vuelta fue el domingo pasado, estamos a jueves y ya estamos hablando de la moneda chica, de gabinete, será acá habrá una coalición, es decir, estamos mirando al mundo de la actual oposición, que es finalmente el sector triunfador en las elecciones del domingo. De eso y más queremos conversar esta mañana con el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, diputado. Y le agradecemos además esta conversación aquí con Constanza Santamaría y Claudia Álamo que le habla. Buenos días, diputado, ¿cómo está? Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Constanza, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Como dice la Claudia, da la impresión que fue como hace mucho rato porque han pasado muchas cosas, pero esto acaba de ocurrir, digamos. Entonces, primero, y ya hemos visto, digamos, muchas reuniones, no nombramientos, pero sí, por lo menos hay un nombramiento que es quien será el encargado de la transición por el lado del presidente electo, Claudio Alvarado, un UDI tradicional de toda la vida, ¿cierto? Que también estuvo y participó en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cuál es su evaluación, diputado, de estos primeros días, incluyendo viaje flash a Argentina, del presidente electo? Mira, Connie, como UDI, para nosotros los primeros días partieron después de la primera vuelta, en el que empezamos a trabajar en conjunto con el Partido Republicano. Y la verdad es que desde el día 1, para nosotros, como coalición y como partido, ha sido muy cómodo trabajar con ellos. Nos entendimos rápidamente, estamos todos orientados a objetivos, no hemos tenido ninguna diferencia significativa, ha habido buena voluntad, buen ambiente. Y la verdad es que para nosotros se nos ha hecho fácil, primero incorporarnos al comando de segunda vuelta y hoy día empezar a trabajar en lo que respecta al futuro gobierno. Estos días José Antonio Kast ha demostrado que llega con sentido de urgencia. Él prometió que sus dos principales prioridades van a ser seguridad, que incluye narcotráfico, crimen organizado, terrorismo en la macrozona sur, inmigración ilegal, y el tema de, obviamente, económico. Y es curioso, quizás no es curioso, pero quizás no todos lo saben. La misma noche en que él ganó la presidencia de la República, habló con varios presidentes latinoamericanos y el tema que trató en esas llamadas telefónicas fue, bueno, ¿cómo vamos a hacer para facilitar el regreso de los venezolanos cuando caiga el régimen de Maduro? O sea, preocupándose inmediatamente del tema de inmigración. Con el presidente Milei habló ese tema, pero por supuesto también habló sobre cómo integrar más a Argentina, Chile, hacer con los dos países un mercado más grande y fortalecernos económicamente. O sea, mi balance es positivo. Creo que se puso a trabajar rápido, ha dado muestras de cómo va a ser su gobierno en términos de austeridad y hemos estado avanzando en las conversaciones para ver cómo los partidos políticos que son de oposición al gobierno del presidente Boric hoy día pueden colaborar con el nuevo gobierno. Sí. Diputado Guillermo Ramírez, uno podría decir, lo dice, así se planteaba previamente, que en esta elección está en juego la hegemonía de las derechas y que finalmente aquí el gran tema era si Chile Vamos, ese mundo, digamos, donde está la UDI, era el que se imponía, o el que iba a ser mayoritario, o republicano. Evidentemente ganó republicanos, tienen al presidente electo. Entonces la pregunta es primero, ¿cómo van a gobernar juntos después de una elección en que marcaron diferencia? Y mi segunda pregunta es, ¿a qué se le llama un gobierno de emergencia o una coalición de emergencia? ¿Cuál es la emergencia? Estaba viendo las declaraciones de Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, que marcaba que por lo menos en el ámbito del horizonte económico ha ido en mejora. Sí, el IPOM muestra eso, podemos hablar de eso en un minuto, pero ya. para contestar tu anterior, pregunta original. Mira, la verdad es que hay múltiple literatura, estudios de distintas universidades. Yo tuve la oportunidad de estudiar en una en Estados Unidos y esto es como el ABC de la política. Hay dos temas que la ciudadanía no le perdona a un gobierno, que son los dos temas más importantes y si tú no logras resolverlos, al final vas a salir mal evaluado y probablemente pierdas el poder. Uno es la seguridad, porque lo primero que se espera del Estado es que proteja a sus ciudadanos, porque solo el Estado tiene el monopolio de la fuerza y por lo tanto los ciudadanos no pueden defenderse a sí mismos. Y lo segundo es la economía. Como decía un asesor del presidente Clinton, es la economía, estúpido. Sí, Eso es lo que importa. Este gobierno falló en las dos. Y por lo tanto pueden haber muchos problemas. Podemos estar en, no sé, listas de espera en salud récord, o los colegios públicos, la educación pública puede estar en su peor momento en décadas.
Pero no se habla de nada de eso, no se habla de ningún tema sofisticado. Se habla solamente de los dos temas más básicos, que son economía y seguridad. Entonces tú me preguntas, ¿cómo vamos a gobernar juntos? La verdad es que podemos tener en algunos temas más sofisticados, si tú quieres, algunas diferencias. Pero este gobierno nos dejó como legado que el próximo gobierno, el de José Antonio Kast, va a tener que resolver estos dos temas que, al ser básicos, que al ser elementales, no generan mayores diferencias. De hecho, no solamente no generan diferencias entre el Partido Republicano y la UDI, sino que no generan diferencia entre la UDI republicano y demócrata, o a huevópoli, o amarillo. Entonces, mientras sean estos dos los temas más importantes y los más urgentes y los que la ciudadanía demande que se resuelvan, trabajar en conjunto va a ser muy fácil. Y tú me preguntabas qué significa un gobierno de emergencia. Sí. Significa justamente eso. José Antonio Kast lo que ha dicho es, como estos dos temas tan básicos, los dos más básicos están en problema, yo los voy a resolver y los llamo a todos a que me ayuden a resolver esto. Esto del gobierno de emergencia va aparejado con su llamado a un gobierno de unidad nacional para resolver estos dos grandes temas. Y por supuesto que no habiendo grandes diferencias en cómo abordarlo y entendiendo y compartiendo que son las dos urgencias más grandes de los chilenos, es imposible restarse. Y yo espero que todos los que fueron oposición al presidente Boric, todos los del 62%, se sumen a este gobierno de emergencia para que tengamos las mayorías para poder resolver estos dos temas. Ya, estamos conversando con el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, y digamos, senador electo, además. Diputado, perdón, gracias. Diputado de reelección, perdón. Sí. A ver, cuando hablamos del gobierno de emergencia, y ahí hay un cuestionamiento que, digamos, lo hace, uno lee el IPOM de ayer y no solamente eso, sino que mira las cifras hacia atrás de este gobierno y estoy hablando solamente de la parte económica, que es uno de lo que el gobierno de Kast y usted mismo dice es una de las emergencias. Chile tiene un crecimiento mediocre hace 10 años. El crecimiento potencial de Chile es 2,2% y no es este gobierno, lo fue hace 10 años también empezamos a tener un crecimiento mediocre. Entonces, cuando se habla de que estamos en una emergencia, entonces hace 10 años, la inflación está súper contenida. El Banco Central en su IPOM de ayer reconoce que ya no se va a llegar a la meta el tercer trimestre del próximo año como se pensaba, sino que el primero, o sea, la meta del 3%. Y además se ajusta la proyección de crecimiento hacia arriba. Es evidente que estamos creciendo poco, pero ¿cuál es la situación de emergencia económica? ¿No hay algo como de dramatismo que se le está poniendo que no se condice con los números que tenemos, con las cifras que tenemos? ¿O usted encuentra que digamos que las cifras empeoraron ahora, este gobierno y no en el gobierno anterior? Que para qué decimos, bueno, me va a decir COVID, etcétera, pero las cifras de inflación, digamos, durante el gobierno pasado fueron altísimas. Sí, por los retiros más que por el COVID. Por supuesto, claro. Sí, no, pero digamos... A ver, lo que pasa es lo siguiente. ¿No se está exagerando en el apodo de gobierno de emergencia, que es algo además que es muy campañero y pega bien, digamos? ¿No hay una exageración de la situación? No la hay y te explico en un segundo por qué. Mira, cuando uno tiene que tener buenos diagnósticos si quiere poder resolver los problemas. Y tú tienes razón en que el problema económico se viene arrastrando hace 10 años y supongo que además vamos a estar de acuerdo los tres en que normalmente estas cosas no se explican por un factor, sino que son multifactoriales. Pero por supuesto que hay factores más importantes que otros y la estocada a la economía, lo que hizo que se terminaran los 30 años de progreso económico en Chile y empezara estos 10 años de absoluta mediocridad fue la reforma tributaria de Michelle Bachelet. Nosotros teníamos, te voy a dar un ejemplo, el récord en Chile de inversión negativa, de caída la inversión, había sido 3 años consecutivos, eso se había dado en el gobierno de la UP. Con la reforma tributaria de Bachelet rompimos ese triste récord, inmediatamente después de esa reforma, 4 años consecutivos de caída en la inversión. Eso además de la dificultad para invertir, por los temas de permisología y una serie de cosas. Hay estudios muy interesantes que muestran cuáles son los 3 o los 5 o los 10 factores más importantes, todos nombran esto. También, por supuesto, que influye. Ahora, los mercados incorporan toda la información disponible y usted sabe que en economía las expectativas son una cosa realmente importante. Cuando las expectativas son buenas,
hay más inversión, cuando las Sí. expectativas son malas hay menos inversión. Y lo que ocurrió ahora, lo que está ocurriendo ahora es exactamente lo mismo que ocurrió en el gobierno de Bachelet 1. Cuando estaba más o menos claro, de acuerdo a las encuestas, que el próximo presidente iba a ser Piñera, y ahora ocurrió lo mismo, que iba a ser alguien de derecha, las expectativas empezaron a mejorar y eso ha hecho que las cifras aumenten. Pero si uno mira el total de este gobierno, miremos el total del gobierno. Este es el gobierno de peor crecimiento, salvo el de Bachelet 2, desde el retorno a la democracia. Este es un gobierno que durante alrededor de 20 meses seguidos el trabajo se mantuvo o fue cayendo el nivel de empleo en Chile. Entonces, ¿hizo nada este gobierno? No, sí, el tema de permisología es muy valioso, pero la verdad es que nosotros necesitamos hacer mucho más, porque hoy día en la pregunta de la Connie se encierra una cosa con la que yo personalmente no estoy de acuerdo. A ver. El 2,4% de crecimiento es malo. Pero yo no estoy diciendo, dice Sí, no mediocre. estamos hablando- No nos podemos, Pero- porque cuando me dicen, no, pero acá se está recuperando, los números No, son pero buenos, hay buena perdón, expectativa, lo que yo entiendo... 2,4 es malo. Sí, no, diputado, la pregunta es que después que uno ve a la presidenta del Banco Central, una persona respetada transversalmente en el país, muy seria, que frente al Congreso, frente al Senado, dice, mire, la verdad es que las proyecciones son mejor de lo que pensábamos, y uno Sí. se acuerda del ministro Mario Marcel, a que se lo ninguneó mucho, y él hablaba de los agoreros del pesimismo, el año y la manera en cómo se les va a entregar el gobierno a José Antonio Kast probablemente no sé si va dentro del paquete de emergencia. Sí, nosotros no nos podemos acostumbrar a crecer al 2,4, nosotros no nos podemos acostumbrar a este nivel de empleo. El nivel de inversión este Porque año es uno- muy bueno, sí. es el doble de lo que se esperaba, pero insisto, yo creo que tiene mucho que ver con las expectativas de lo que viene después. Ya, uno podría Yo no entender sé que en si tendríamos Argentina... este nivel de inversión, perdón, yo no sé Sí. si tendríamos, estoy seguro que no tendríamos este nivel de inversión si las encuestas durante el año hubiesen mostrado que Janet Jara iba a ganar la elección presidencial. Ya, Estoy sí. absolutamente convencido de eso. No Ahora, tenemos, o sea, ¿usted cree que, digamos, esta mejor perspectiva económica hacia adelante, que no estoy diciendo que sea buena, pero es mejor, es solamente porque ganó, digamos, la derecha o la oposición? No solamente, como decíamos hace un rato, no es solamente un factor el que explica las cosas, pero es un factor importante. Sí. Y esas expectativas tienen que ver porque asumen que el gobierno de José Antonio Kast va a hacer cosas, no simplemente se va a sentar en el sillón presidencial, sino que va a hacer cosas que objetivas, que van a permitir que la economía marche mejor. Entonces, ante esas expectativas hay gente que se anima a Claro, invertir, es pero que esa es todavía la falta la palabra- segunda pata, tenemos Sí. que hacer cosas. Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI, conversando aquí en Pauta Análisis, que usted ocupa la palabra que yo creo que es la palabra que marca cuando uno habla con las personas de distintos partidos de la derecha, es la pregunta que recorre y yo creo que es la preocupación que hay hoy día que se llama expectativas. Que hay una preocupación respecto de que las expectativas en el discurso del presidente electo José Antonio Kast, de que finalmente aquí, ¿no es cierto?, va a haber una solución total del tema migratorio, una solución total de los temas de seguridad, sabiendo la complejidad y lo sistémico que son estos temas, si no tienen temor a las expectativas frente a una ciudadanía que es impaciente, es desafectada y como dicen algunos, nadie gana en segunda vuelta si no es con votos prestados. Es decir, ¿cómo mantiene usted ese apoyo ciudadano frente a una sobreexpectativa de querer arreglar todo en 90 días cuando los problemas son muy de fondo? ¿Le preocupa a Sí, tú usted tienes- las expectativas? Me preocupan, yo creo que eso es algo que aprendimos en el primer gobierno del presidente Piñera, en el que yo participé desde el primer día, desde el 11 de marzo. Sí. Y sí, las expectativas de que venía un nuevo gobierno, primera vez un gobierno de derecha electo en 50 años, con nuevos equipos, con nuevos bríos, obviamente se generan unas expectativas que después te pueden jugar en contra. Yo creo que en todo caso lo que la ciudadanía exige no es que el 11 de marzo o el 11 de abril o el 11 de mayo, en el fondo el mismo día, un mes después, 2 meses después, estén los problemas resueltos. Yo creo que lo que la ciudadanía espera es ver que el gobierno está haciendo cosas, está trabajando por resolverlos con sentido de urgencia. O sea, yo creo que la ciudadanía puede ser paciente y esperar en la medida en que vea que se está avanzando de manera consistente. Los chilenos saben que los problemas no se arreglan en un día. Somos una democracia madura, somos un país serio, y la gente sabe que esto no se resuelve en un día. Entonces, lo que nos queda a nosotros para cumplir con esas expectativas es desde el día 1 dar señales de que se están haciendo cosas, de que se está trabajando día y noche y que hay sentido de urgencia. Y por eso vuelvo a la primera pregunta que me hizo, creo que la Connie, o tú, Claudia, que estos primeros días yo los evalúo bien porque se está transmitiendo eso, de que el nuevo presidente no espera
no pierde minuto alguno y al día siguiente se reúne con el presidente Boric y acuerdan una agenda legislativa de acá al 11 de marzo y se junta con los presidentes de los partidos de oposición y al día siguiente va a ver a Javier Milei y así vamos en el fondo transmitiendo a los chilenos de que aquí vamos a trabajar desde el minuto 1 con fuerza y con decisión. Guillermo Ramírez, ¿a usted le gustó la imagen del presidente electo posando justo a Javier Milei y con una motosierra? No me molestó en absoluto y creo que se ha hecho una... A veces cuando en política pasa esto, ¿cierto? Hay una visita que es importante, se anuncia integración, se anuncia que probablemente en el desarrollo minero de Argentina estas cosas van a salir por puertos chilenos, o sea, hay un montón de noticias grandes y de repente se toma una imagen, se sobreinterpreta y se hace noticia de eso. A mí esas cosas no me gustan. Ya, pero es que Yo más que creo no que- aparece, no voy a ponerme a defender al gremio, pero la verdad es que la imagen no la hacen los que sacan la foto, sino Sí, que lo sí, hace por supuesto. quien se presta para esa fotografía. Quien se saca la foto. Y quien se saca la foto. Pues, y ahí por eso, Sí. por eso es la pregunta. Y hace noticia porque digamos, hay una serie de simbolismos con una motosierra y pareciera no ser tanto además el estilo de José Antonio Kast. Incluso, y le No, sumo a eso, claramente le sumo, no. déjeme, Guillermo, le sumo Sí, una dale. declaración de él cuando entra a saludar a Javier Milei y después entra y saluda y abraza a la hermana de Javier Milei y José Antonio Kast le dice al presidente argentino: a mí me gustaría tener a alguien como ella y digamos de su incondicionalidad, así se entiende, pero le dice alguien que está dispuesto a faenarse a alguien por defenderte. ¿A usted le parece adecuado esa forma de expresarse, digamos? Esa es una expresión que en Argentina es mucho más común que acá y allá no suena Sí, tan Sí, mal pero nosotros como somos puede sonar chilenos, acá. bueno. Sí, pero Guillermo, está en Argentina y le está hablando a los argentinos, o sea, sí. al presidente y a su hermana que son argentinos. sí. Y respecto a la motosierra, el simbolismo de la motosierra era que se venía a cortar gastos, que se venía a cortar la parte del Estado que no funcionaba, que se venía a cortar impuestos. ¿Y qué quieres que te diga? Más allá de la motosierra, el tema de fondo, yo lo comparto. Pero Chile no es Argentina. Sí, está bien, pero hay que cortar gastos. Aquí tuvimos una especie de competencia entre los candidatos de derecha de quién Sí. proponía cortar más gastos, cosa que me parece una buena noticia, que por fin estemos hablando de la eficiencia del Estado. Sí. Guillermo Ramírez, diputado presidente de la UDI. Cuando se habla de gobierno de emergencia, me gustaría entender, por ejemplo, si esto también significa que el gobierno, para poder responder a esta emergencia, va a ocupar también formas de emergencia para poder operar. Por ejemplo, los temas de seguridad, decretos, no sé, formas de gobernar que puedan responder, no sé, estados de catástrofe. Digo, ¿esto tiene un diseño, además de una conceptualización, de una narrativa? A ver, si hay una cosa que es importante que quede claro, es que para nosotros, esto es una idea muy de derecha, del orden en la derecha, para nosotros el respeto al Estado de Derecho es fundamental, fundamental. Por muy emergencia que exista en materia de seguridad, aquí nadie va a pasar por sobre la Constitución y la ley. Y por lo tanto, las herramientas que se utilicen van a ser todas herramientas contempladas en nuestro ordenamiento jurídico. Y eso es muy importante decirlo. Y algunas cosas de ese ordenamiento jurídico pasan solamente por el presidente. Por ejemplo, cuando uno decreta un estado de excepción, la primera vez que se decreta, lo hace el presidente y no necesita que nadie se lo apruebe. Y hay otras cosas que requieren reformas legales. Otro ejemplo, tú si quieres nombrar un biministro o un triministro no necesitas pasar por el Congreso. Sí, es Pero verdad, si quieres totalmente. eliminar un ministerio o fusionarlo, sí necesitas Sí. hacerlo. Entonces, el presidente Kast lo que va a hacer es exactamente lo que la ley permite y va a respetar la institucionalidad. Yo creo que es muy importante que eso lo entiendan todos, porque ese es un principio que para nosotros, para nuestro sector político, es realmente de la Sí. esencia, es fundamental y no vamos a caer o no vamos a traicionar algo que para nosotros es tan importante. Sí. Guillermo Ramírez, perdona, Connie, brevemente, cuando estamos hablando ahora de cómo van a gobernar, ¿no? Esa es la pregunta que está en curso hoy día. Si acá va a haber una coalición, una nueva coalición en torno a la figura y el liderazgo de José Antonio Kast, o si aquí finalmente van a haber muchos partidos que van a gobernar simplemente juntos. ¿Qué dice usted como presidente de la UDI? ¿Cuál es el formato que usted cree que corresponde para poder asegurar la gobernabilidad? Porque el presidente Gabriel Boric también sumó coaliciones. Entonces, ¿cuál cree para la UDI?
no para republicanos, para la UDI. ¿Cuál sería el mejor esquema para poder gobernar y sumarse y no quedar quizás como quedó un poco el socialismo democrático en cargos importantes, pero no siendo, digamos, la fuerza mayoritaria, como Mira, ustedes? yo en mi deformación como abogado, déjame decirte que siempre primero van los hechos y después el derecho. Hay que ver cómo se dan las cosas y luego pondremos la firma en un papelito de acuerdo a la experiencia de trabajar juntos. En todo caso, tú dices, ¿qué es lo que más le acomoda a la UDI? A la UDI lo que más le acomoda es que trabajemos de la manera en que tengamos mayor éxito como gobierno, porque el problema del socialismo democrático y del Frente Amplio no fue el diseño del gobierno, sino que fue que lo hicieron mal. La derrota que ellos sufrieron tiene mucho más que ver con la pésima gestión que por el hecho de que fueron coalición o no fueron coalición, o los anillos concéntricos y todas esas cosas de las que se habla mucho, son todas secundarias al lado de la eficacia del gobierno. Entonces, nosotros si queremos que nos vaya bien, tenemos que tener un gobierno eficaz que cumpla con lo prometido y, estaba estornudando, le pido disculpas, que cumpla con lo gracias, que cumpla con lo prometido. Y de esa manera vamos a ser todo exitoso y de esa manera vamos a poder crecer como sector. Entonces, ¿qué es lo que más le acomoda a la UDI? Lo que mejor funcione. Y hoy día estamos funcionando, por lo menos la experiencia del trabajo para la segunda vuelta, la suma de todos estos esfuerzos funcionó bien. Hubo un espíritu genuino de colaboración y eso permitió que durante la campaña de segunda vuelta no hubiese habido ningún roce, no hubiera aparecido en medios ninguna pelea, no hubiera habido ninguna diferencia importante y yo creo que eso colaboró, ese sentimiento de unidad total, colaboró también para sacar una ventaja tan expresiva contra Janet Jara. Ya, pero cuando el presidente electo dice colaboración y no coalición, ese entiendo yo fue el mensaje que le entregó a los partidos. No, digamos, de hecho, él habló de un gobierno de unidad nacional. Bueno, pero claro, ya, pero la unidad nacional es todo, ¿cierto? Por eso quiero entender la pregunta, porque, o sea, digamos la diferencia. Cuando se habla de colaborar, y usted ha usado esa palabra ahora, por eso la uso, porque según lo que trascendió, yo no estuve en la reunión, me habría encantado estar dentro de la reunión con los partidos políticos, pero del día lunes, pero lo que trascendió es que el mensaje había sido, en el fondo, la estrategia va a ser, o la fórmula con los partidos que lo apoyaron es de colaboración y no coalición, o sea, no va a haber una nueva coalición, una gran coalición de gobierno que va desde demócratas hasta nacional libertario. Eso es lo que uno entiende, ¿cierto? A ver, esa discusión no se produjo en ese almuerzo. Nadie habló de si vamos a hacer coalición o no. Me parece que tener una postura de que sí, quiero coalición o no quiero coalición, las dos son legítimas. ¿Y cuál es su postura? ¿Y cuál es su postura para la UDI? Espérame, las dos son legítimas, pero creo que la persona que filtró que José Antonio Kast dijo eso está haciendo una filtración interesada, tratando de imponer probablemente su postura que sea la de no coalición, que me parece legítima, pero de eso no se habló el lunes. Ahora se supone... ¿Cuál es mi postura? La acabo de decir. Primero, los hechos. Primero, trabajemos, veamos cómo se dan las cosas. Para mí, firmar un documento que diga somos todos una coalición y estar todos separados o con visiones distintas a los 6 meses sería una tragedia. Entonces, primero, veamos cómo se da esto. Gobernar es difícil. Van a haber problemas porque los hay en todos los gobiernos. Van a haber crisis porque las hay en todos los gobiernos. Y viendo cómo somos capaces de resolver eso, más adelante, felizmente faltan 3 años para la siguiente elección, veremos si somos una coalición política, electoral, las dos, ninguna. Eso lo vamos a ver en el tiempo. Guillermo Ramírez, presidente de la UDI. La última pregunta, usted habla y lo dice, gobernar es difícil. Y bueno, hoy, ¿no es cierto?, está la euforia del triunfo, pero a partir del 12 de marzo viene el momento de la verdad. ¿Cuáles son los riesgos que usted advierte o que usted le advierte a José Antonio Kast de lo que significa gobernar en un país como ustedes le llaman de emergencia? Bueno, primero, yo creo que nosotros tenemos que dar muestras rápidas de avanzar en los principales temas, que son seguridad y economía, que lo hablamos hace un rato, el manejo de las expectativas. Segundo, hay que esperar y ver, porque no sabemos cómo va a ser el tipo de oposición que vamos a tener, si va a ser desleal y antipatriota como una parte de la oposición durante el gobierno del presidente Piñera, o va a ser leal y va a estar preocupado del bien de Chile y no va a hacerle daño al gobierno como
espero que algunos asuman esa postura. Eso es muy importante. Yo siento que el Frente Amplio aquí entró con la pierna en alto, viendo las primeras declaraciones de su presidente y de su secretario general. También, y los gobiernos en general muchas veces entran en crisis o tienen problemas que son imposibles de prever, un estallido, en alguna parte un acto de corrupción, una declaración muy desafortunada, un problema social que aparezca, un virus, o sea, puede pasar cualquier cosa. Sí. Entonces, No, me refiero más bien a lo que pasa cuando las expectativas son esa fue mi muchísimas. primera parte, Claro, total. Claro, esa fue la primera parte de la respuesta. Yo creo que la expectativa es un desafío que tenemos que manejar Sí, bien. Guillermo Ramírez, diputado, presidente de la UDI, muchísimas gracias y en marzo, abril vamos conversando de nuevo a ver cómo comienza. Y ¿Tanto tiempo va a pasar? No, No, oye, bueno, en tenemos realidad. enero todo el nombramiento del gobierno, de los febrero, ¿va a estar acá en gabinetes. febrero? Voy a Ya. estar, no en Santiago, pero sí muy cerquita, así que voy a estar Ya. siempre con el teléfono abierto. Ya, perfecto, un abrazo, que esté muy bien. Igualmente, muchas gracias. Que Diputado. tengan buen Gracias, día. diputado.